Bien, Florencia, a ver, esa es la pregunta que vos consultaste, esta que dice, en una muestra se hallaron 45 niños con bajo peso. Bueno, la leo para todos, ¿está? Se pretende mejorar el estado nutricional de esos niños aplicando un tratamiento dietético en base a un complejo vitamínico cuya eficacia al cabo de 6 meses es del 80%. La distribución de probabilidad que se aplicaría para estimar la probabilidad de que un número determinado de esos 45 niños mejore su estado nutricional será, y ahí tenían como opción binomial, Poisson o normal. Contame, Florencia, cuál fue tu duda y vamos compartiendo después las respuestas con los demás chicos en el chat. O el micrófono, A mí abran el micrófono también sirve. Dale, a mí te me escucho. surgió la duda porque en los ejercicios extras para probabilidad para el examen había, no me acuerdo, cuando empezaba binomial y Poisson, había un ejercicio similar. Entonces era Poisson, por lo que habíamos consultado. Y en esta me surgió esa duda. Puse Poisson y estaba incorrecto. Sí, sí, estaba incorrecto, por supuesto, porque mira esto. Tenés una eficacia de un tratamiento del 80%. Claro, es O sea, alto. eso ya te elimina Poisson. Claro, porque para que sea Poisson tiene que ser la probabilidad menor del 5% o mayor del 95%, ¿no? Que estamos hablando de la contraria Claro. chiquita también. Lo que confunde acá, me imagino, tiene que ver con esto, con lo de los 6 meses. Pero los 6 meses tiene Sí, que ver con la prueba que se hace. O sea, vos aplicás, esto hicimos muchos ejercicios, ¿eh? Vos aplicás un tratamiento y para ver cómo anda, a los 6 meses volvés a ver al niño y ahí ves si evolucionó, si no evolucionó, lo que fuere. Pero no hay una cuestión de algo en el tiempo, casos en el tiempo, unidades de análisis claro. en un periodo de tiempo. ¿Ah? Esta es Entonces claramente binomial, apliqué. sí. Ajá. Sí, sí, exactamente, exactamente. Sí, Pero y a bueno, mí lo lo que me importante de confundía. acá es que quede claro, chicos, ¿eh? No, lo que a Lo que, mí ¿qué, me había perdón? confundido mucho también es la cantidad de los 45 niños, como era alto. Pero que sea alto la cantidad, lo que a vos te puede llegar a permitir es trabajar con una aproximación a la normal, pero no Anormal. deja de ser binomial, ¿eh? Ajá, claro. Porque vos estás teniendo Sí, resultados dicotómicos, cómo lo resolvés es otra cuestión. Pero claro, tu variable es una variable discreta, cuantitativa discreta. Por lo tanto, no te es capaz de que sea binomial o Poisson. claro. Sí, esa fue mi Bien, duda. bueno. Sí, profe, habla Aldana, yo quería hacer una consulta igual sobre esto. A mí no me tocó en el parcial este ejercicio precisamente, pero sí me encontré también con esa duda justamente en el ejercicio que decía Florencia, en las actividades extras que había, y me surgió esa duda, también era muy similar el ejercicio, era una muestra más o menos de 45 niños, y la probabilidad era muy alta. Y yo lo consulté con Sofi porque no lograba entender si era Poisson, o sea, por la muestra me parecía que era Poisson porque era grande y yo entendí que era Poisson, pero la probabilidad no, y Sofi me dijo que era Poisson. Si te parece, vemos a ver el... Como que Voy a buscar esa actividad que ustedes yo me me quedé dijeron, con ¿eh? que la clase que empezamos con Poisson, había una diapositiva que decía que la probabilidad en Poisson era muy bajita. Y yo me había quedado con eso, que Sí, sí, no podía es ser muy tan baja la alta. probabilidad, sí, por Entonces supuesto. me surgió esa duda y bueno, Sofi me dijo, no, es Poisson, en este caso es Poisson. Entonces me quedé ahí como que no terminé de entender cuál era. En un estudio realizado en la comuna de Puente Alto, Chile, se evaluó el índice de insulina plasmática y el índice OMA utilizado para determinar la resistencia a la insulina en niños y adolescentes. En la muestra estudiada se hallaron 54 alumnos con bajo peso. Se pretende mejorar el estado nutricional de estos alumnos aplicando un tratamiento dietético en base a un complejo vitamínico cuya eficacia al cabo de 6 meses es 70%. Claramente esto es una distribución binomial, chicos. La probabilidad es una probabilidad
no muy bajita, no chiquita, una probabilidad del 70%. Hay 54 casos, o sea, esto no es Poisson, pero para nada, porque esto del cabo de 6 meses es lo mismo que pasaba recién, o sea, se aplica un tratamiento, se ve qué pasa a los 6 meses, si evoluciona o no evoluciona. Ustedes dicen que se les indicó que era Poisson. Claro, a mí me surge la duda, me surgió la duda cuando me puse a hacer los ejercicios porque en Poisson teníamos, bueno, que N era mayor a 20. Entonces, cuando llego a este ejercicio, me encuentro con que era grande el N, pero la probabilidad no me parecía que fuera Poisson. Entonces, como no sabía, le No, no, está consulté a bien. Sofi y Sofi me dijo 100% segura que era Poisson. Entonces, a mí ahí me quedó la duda. La verdad que eso me mató. Bueno, puede ser, sí, yo la verdad que ahí no te puedo decir, voy a creerles a ustedes, por supuesto, te voy a creer lo que me estás diciendo de la respuesta que se te dio, no lo voy a poner en duda. Digo, no lo sé porque no lo dije yo, ¿está? Sí, sí, obvio. Pero ustedes cuando están hablando de una distribución de este tipo, tienen que identificar los dos parámetros que aparecen, ¿no? El parámetro N, que es 54, y el parámetro P, que es 0,70. Es cierto que, primero, para que sea Poisson, lo que se tiene que cumplir fundamentalmente, porque es la probabilidad de los sucesos raros. O sea que la probabilidad tiene que ser menor que el 5%, o también puede ser que Q sea menor que el 5%. Cualquiera de los dos casos podemos llegar a aplicar Poisson. Ahora, que N sea mayor que 20 o no, significa otra cosa. Porque que N sea mayor que 20, lo mismo para una distribución normal, es como yo lo calculo. En este caso, sin dudas, se trata de una distribución binomial, en la cual N es mayor que 20. Entonces, ¿qué puedo llegar a hacer yo? Y puedo trabajar con una distribución binomial, pero el cálculo lo puedo hacer por la aproximación a la normal. Sale exactamente igual si yo lo calculo por la binomial, ¿está? Pero que N sea grande me permite trabajar con la distribución normal en el cálculo. Pero no es Poisson de ninguna manera porque no tiene las características de Poisson. No hay una temporalidad, no hay un periodo de tiempo, no hay un espacio, no son tantos casos por año, tantos casos por mes, tantos casos en una determinada región del país. No existe ese valor medio en tal periodo de tiempo o tal lugar geográfico. Eso es lo que me lleva a mí a pensar que no es Poisson. Lo que me debería llevar, digo, ¿no? Le vamos a preguntar a Sofi, sí, porque por ahí si lo dijo, se pudo haber confundido y bueno, está bueno que no vuelva a suceder. Y tienen razón ustedes de que efectivamente el ejercicio que se puso en el parcial es muy similar a este. No en cuanto a números, pero sí en cuanto a redacción. ¿Esto queda claro, chicos? Sí, profe, por mí quedó clarísimo. Bueno, Bárbara Aldana, te pido disculpas en nombre de la cátedra si eso pasó, pero bueno, la verdad fue totalmente involuntario, ¿no? No, sí, sí, se entiende que todos nos podemos equivocar, pero me había quedado la duda y, bueno, quería sacármela para, no sé si tengo que recuperar o algo, tenerlo en cuenta y estar segura de qué se trataba. Bien, bien, bien. Sí, sí, está muy bien lo que está diciendo. Aparte para aprenderlo bien también, más allá de recuperar o no, ¿no es cierto? Profe, a mí del parcial, que Sí. no sé si está dentro de las que usted preparó, hay una que decía, una prueba de opción múltiple tiene 200 preguntas, cada una con 4 posibles respuestas, de las cuales solo una es la correcta. Calcular la probabilidad de que un estudiante elegido al azar responda, y ahí daba las opciones. A mí como que la consigna me costó un montón buscarle la vuelta. No sé si usted lo tiene como para verlo. O sea, una prueba de opción múltiple tiene 200 preguntas, ¿no es cierto? Ajá, cada una con 4 posibles respuestas. 200 preguntas, de las cuales hay 4 respuestas. Y dice, de las cuales solo una es la correcta. Una verdadera. Bien. Y ahí te da, bueno, que calcules la probabilidad
para menos de 25 respuestas correctas, Ujú. para más de 30, y bueno, te da entre Está bien, 25 y 30 también. perfecto. Varias No, opciones. eso está bien. ¿Qué tipo de distribución es esta? A ver qué les parece. Va para todo la Para mí pregunta, ¿no? era binomial. Sí, está bien. Es una distribución binomial. Correcto. Es una distribución binomial. Identifiquemos cuáles son los parámetros. Bien, Carolina también. Es binomial. ¿Cuánto vale n y cuánto vale p? Es decir, ¿cuántas pruebas se realizan? Claro, ahí fue donde yo me confundí, porque yo pensé que tenía que multiplicar 200 por 4, por las Y no, respuestas. Como no. n fue lo que me, como que no. N son 200, son las 200 preguntas que vos tenés. Porque fíjate lo que te pregunta después la consigna. Te dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya tantas preguntas bien respuestas, respondidas como verdadero o correctas? Respuestas, ajá, Ahí te está planteando que tu variable X es la cantidad de respuestas correctas, que es lo que estás buscando. claro. Cantidad de respuestas correctas de cuántas? Y de 200 preguntas que tenés. ¿Qué tiene que ver este 1, que haya una correcta, que todas las preguntas tengan 4 respuestas y haya una correcta? ¿Qué información me está dando esto? Va para todos. En el chat respondieron bien que n era 200. La probabilidad, sí, Carolina. ¿Y cómo hallo la probabilidad en este caso? Aldana bien la respuesta, también es la probabilidad. No es 0,05, no sé de dónde sacaste. Si calculaste la probabilidad como 4 sobre 200, si calculaste la probabilidad como 4 sobre 200, está mal. Un cuarto, exactamente, un cuarto. O sea, 0,25. Porque la probabilidad es número de casos favorables sobre número de casos posibles. Y en una pregunta, en cada prueba, todas las pruebas tienen la misma probabilidad porque hay 4 respuestas, una sola verdadera, entonces tengo un caso favorable, 4 casos posibles. Por ahí se puede haber trabado de que, digamos, no les dimos un ejercicio donde dice n vale tanto, p vale tanto, sino que ustedes tenían que ver en el ejercicio cuál era n, cuál era p. Pero es como decir, ¿cuál es la proporción de preguntas verdaderas de respuestas verdaderas, perdón, en cada pregunta? Y es una de 4. ¿Se entiende? Valeria, ¿lo entendiste? Sí, Bien. profe, ahora ¿Y sí. qué pusiste como probabilidad? ¿Y vos qué pusiste como probabilidad, Valeria? Y yo agarré y hice 200 por 4, y ahí como que Eso es me n, trabé. tomaste n. Sí, y como me Sí, sí, trabé, sí, seguro, seguro. seguí con los otros ejercicios y ese no, igual no me dio el tiempo a volver después para atrás. Pero me había Ujú. quedado esa duda para el recuperatorio o para cuando tenga que hacerlo. Sí, o para aprenderlo, efectivamente. Sí, está bien, está perfecto. Y Serena dice que lo tomó como Poisson. Claro, no, como Poisson claramente no, otra vez porque estamos ante una probabilidad alta, ¿verdad? No es un suceso raro esto que estamos analizando. Y tampoco hay una unidad de tiempo. Eso es lo que me llama la atención de que ustedes por ahí tratan de dispararse hacia Poisson y fíjense que no aparecen unidades de tiempo para nada. ¿No? Bien. ¿Alguna otra más en particular, chicas, o seguimos mirar o empezamos a mirar como ustedes quieran?
De vuelta, voy a aclarar otra vez para Serena, ¿está? Que n sea alto no significa que la distribución tiene que ser Poisson o tiene que ser binomial. El n alto lo que hace es habilitarme para hacer el cálculo como una aproximación por la distribución normal. Para que sea Poisson tiene que aparecer la unidad de tiempo, en un periodo de tiempo determinado, y una probabilidad muy chiquita, muy baja. Bien, comenzamos a mirar, y por ahí ustedes se acuerdan de alguna pregunta en función de los tipos de preguntas que yo les voy a ir mostrando, y ustedes me indican, directamente paramos donde ustedes quieran, o sea, a la clase la manejan ustedes hoy, por eso es clase de consulta. Yo acá puse primero unas de verdadero o falso. Creo que en estas no debería haber habido mucho problema, ¿no? Fíjense la primera, el espacio muestral es un conjunto de algunos posibles resultados de un experimento. No sé qué les pareció ahí. Si encontraron alguna traba, alguna que ustedes piensen que no estaba clara. Esto habría que conocer bastante de teoría aplicada a la práctica, ¿no? Yo puse esos ejemplos porque me parecieron algunos de los más representativos. La probabilidad de la unión de varios sucesos mutuamente excluyentes igual a la suma de probabilidades de cada uno de los sucesos. Me parece que eso era... A ver, hubo varios de estos también puestos ahí en el parcial para que ustedes entraran a tener algo de seguridad y pudieran decir, bueno, empiezo con alguna base de puntos. Si bien valían menos que los de desarrollo, obviamente, pero también eran importantes, ¿no? Por lo menos para hacer una base de puntos. Este otro, no sé si a alguno le tocó, pero había varios parecidos, cambiaban los números, que dice así: una encuesta realizada a 400 pacientes del Hospital Santa Brígida en el mes de marzo de 2018 arrojó los siguientes resultados. 272 pacientes realizan actividad física o no padecen enfermedades crónicas no transmisibles, 144 realizan actividad física y no padecen enfermedad crónica no transmisible, y el 43% de los pacientes padece una enfermedad crónica no transmisible. Lo que se pregunta es en ese ejemplo por qué está integrado el espacio muestral. ¿A alguien le tocó esto? Y si les hubiese tocado, ¿qué hubiesen respondido? ¿Cómo está integrado el espacio muestral? ¿Qué se está observando? Porque por ahí para poder analizar esto está bueno también pensar qué es lo que estoy observando, ¿no? ¿Qué estamos mirando acá en este ejercicio? Los pacientes del hospital, sí, perfecto, pero ¿qué estamos mirando de los pacientes? O sea, estamos mirando dos cosas, ¿no es cierto? Enfermedades crónicas no transmisibles, que tiene una doble respuesta, dos opciones, mejor dicho, sí o no, tiene o no tiene. Y después, actividad física, que también tiene dos respuestas, sí o no. Entonces, cuando hablamos de espacio muestral, esto nos lleva a construir una tabla, lo voy a poner por acá arriba, en donde, muy simplemente, podríamos decir así: actividad física, sí, no, y acá sí, no, para enfermedad crónica no transmisible. Y después, por supuesto, los totales. Total y total. El espacio muestral, acuérdense cuando nosotros definíamos esto, o está definido por todo lo que está acá adentro, tienen que estar todas estas casillas, o está definido por estos totales marginales, o está definido por estos totales marginales.
Entonces ustedes vienen acá, cada paciente, desde ya que no, está mal. Pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, solamente estaríamos hablando de esto. O sea que es incompleto, nos está faltando una parte, tampoco. Pacientes con enfermedad crónica no transmisible que realizan actividad física, estaríamos. Pacientes que están acá, que realizan actividad física, pero estaríamos dejando afuera este sector. O sea que este tampoco va. Pacientes con enfermedad crónica no transmisible que no realizan actividad física, estaríamos en los que tienen, que no realizan actividad física, y solamente estaríamos en este sectorcito, afuera. Pacientes sin enfermedad crónica no transmisible, o sea que estamos en esta columna, que no realizan actividad física, nos restringimos este pedacito afuera. Efectivamente, la opción, como había puesto Aldana, es la F, ninguna de las opciones anteriores correctas. Pero algún croquis yo me tengo que armar para pensar en esto. No digo la tabla, pero sí por lo menos pensar en algo así, como esto que estoy marcando ahí, cerrando en verde, para poder responder bien después de qué se trata, cuál es el espacio muestral. Parece una pregunta sencilla, pero bueno, cuando uno tiene que responderla, es una de opción múltiple que tiene, que lleva a pensar, digamos, no como otras que por ahí se responden más directamente. Bajo un poquito. ¿Ustedes le van sacando foto a esto? Igual el video va a quedar, así que no hay problema, le pueden sacar captura de pantalla al video también, por supuesto. Bajo un poquito y me voy. Bueno, esta creo que no tienen duda, ¿no? Parámetros que caracterizan la distribución binomial. Había uno, depende de quién me tocó, uno de binomial, uno de normal, uno de Poisson. Están claros los parámetros acá, creo. Binomial es efectivamente la primera. La segunda corresponde a qué cosa? La B. La opción correcta, bien dicho, es binomial. ¿A qué corresponde la B? ¿A qué distribución? ¿O a qué corresponde la C? Cualquiera de las dos. Les decía, ¿me escuchan ahora? Se puede haber perdido un segundito esto, ¿no? Preguntaba a qué corresponde la B y a qué corresponde la C. Bien, la B normal, la C Poisson, perfecto. O sea que esta era una de opción múltiple, pero tranquilamente podríamos haber preguntado a qué corresponde cada una de las distribuciones. Bueno, este fue el que analizamos al principio, el primero que ustedes preguntaron, el de los 45 niños de bajo peso. Ahora vamos a pasar a... Esto cuando se corte nos volvemos a conectar, chicas, ¿eh? Esta de múltiple choice puede ser que les haya tocado porque había varias con distintas opciones, distintas posibilidades. No sé si a alguno de ustedes en particular le tocó, cómo anduvieron con esta, cómo se sintieron con esta respuesta, cómo les parece que les fue. Con otras opciones, claro, sí, porque había diferentes preguntas. ¿Cómo lo plantearon a esto en todo caso? Lo entendieron, no hubo problema. Bueno, paso de largo entonces, paso a otra porque no hay problema. La que no presentó dificultades, pasamos. En esta quizás sí podamos llegar a haber tenido algún inconveniente. A ver.
En una investigación, la calidad del servicio de agua de red, se estudia el número de coliformes fecales por mililitros de agua. ¿Qué tipo de distribución seguiría esta variable? Había 3 o 4 preguntas parecidas en el banco de preguntas, sé que les puedo haber tocado alguna de estas. Acá lo que tienen que ver es cuál es la variable que se está estudiando, ¿no? Para poder definir qué tipo de probabilidad es. ¿Qué respuesta dieron en esta? Alejandra, Valeria, Valentina, Aldana. Perfecto, es distribución normal. Bueno, Aldana, pero te diste cuenta. Es distribución normal, efectivamente, porque estamos hablando, fíjense, número de coliformes fecales por mililitro de agua. Es como cualquier otro indicador que tenemos de análisis en sangre y demás, muy parecido. La variable es continua, efectivamente. Efectivamente, esta distribución es normal. Lo que no puede ser es Poisson, ¿está? Porque no hay tampoco acá un intervalo de tiempo, un área geográfica, simplemente es la forma de expresar que se cuentan cuántos coliformes hay por mililitros de agua. Después, este fue el que vimos, el de los niños con bajo peso, sí. Este otro ejercicio. A ver si a alguien le tocó esto y cómo le fue, porque había alguno parecido. ¿Cuál se te complicó, Carolina? ¿La anterior es esta de los 45 niños? Este otro de la investigación de calidad del servicio de agua. Pero ¿cuál del diagrama de árbol? Porque no pasamos ninguno por ahora. O vos decís, perdón, o vos te referís a esta de acá. La probabilidad de que nazca un varón es un medio. Bueno, bárbaro, me detengo en ese. Yo lo pasé de largo porque tus compañeras habían dicho que lo habían resuelto sin problema. Acá, Carolina, no necesitas hacer un diagrama de árbol. Vos acá simplemente tenés que identificar de qué tipo de probabilidad se trata. Y esto es claramente una probabilidad binomial, en donde vos tenés n igual 6 y p igual 0,5, que te dice acá un medio, ¿no? La probabilidad de un medio. Y un total de 6 nacimientos. Entonces vos sabés que el número más probable en la distribución binomial es n por p, o sea, haces 6 por 0,5 y te da por resultado 3. En este caso, como tanto que nazca varón o que nazca mujer es exactamente lo mismo en cuanto a probabilidades, vos podrías definir que tu variable x es varón, por ejemplo. Entonces, cuando vos sacás el número más probable 3, significa que lo más probable es que haya 3 varones y 3 mujeres. Y justamente, si vos contás acá, tenés un varón, 2 varones, 3 varones, en el otro tenés 5 varones, y no tienen la misma probabilidad de ocurrir. O sea, no necesitaba hacer un diagrama de árbol, simplemente era aplicar el concepto del valor más probable en la distribución binomial. Bueno. Obviamente que si aplicaba un diagrama de árbol también sale, pero tenés un camino larguísimo. Por eso es preferible en esto hacer la de albinismo, pero no me acuerdo cómo era el enunciado. Sí, lo podemos ver, como no hay ningún problema. Ya lo vemos, Aldana. Pasemos a la siguiente que tengo acá, que es esta de acá. A ver. De esto también había varias parecidas, que se resolvían obviamente de diferentes maneras y según lo que a cada uno le tocara, ¿no? Entonces fíjense que dice, la probabilidad de tener una enfermedad A es del 5%, la de tener la enfermedad B es del 10%, y la de tener al menos una de las dos es el 13%. ¿Cuál es la probabilidad de tener las dos?
No sé si a alguien le tocó pero si no había otros con enunciados muy parecidos. El planteo en todos los casos es lo mismo, lo que pasa es que cambia lo que se pedía, ¿no? Esto es probabilidad básica. Una parecida. Bueno, los que les tocó una parecida, ¿cómo lo intentaron resolver a este ejercicio? ¿O Profe, cómo resolverían? ¿O qué datos tienen acá como información, no? Fíjense que nos aparecen algunos números, nos aparece acá el 5%, nos aparece el 13% y nos aparece el 10%. ¿Qué son cada una de esas cosas? bueno, a mí me había tocado un ejercicio similar y decía, bueno, lo mismo de la enfermedad A y B, y decía que la probabilidad de tener las dos enfermedades es del 3%. Y me preguntaba, Sí, ¿cuál es la probabilidad de tener las dos? Yo le puse 3, porque ya me decía que la probabilidad de tener las dos enfermedades es del 3%. Si me ¿decía hubiese la probabilidad de tener preguntado, las y bueno, dos me o marcó decía la como probabilidad de incorrecto, tener al menos dos? O al menos una o algo así. las Bueno, dos. sí, depende de lo que diga la consigna. Igual, como yo les dije la otra vez, nosotros más allá de las respuestas que tenemos predeterminadas, después por supuesto que lo vamos a corregir, ¿no? Ah, En perfecto. este caso, sí, no, en eso quédense tranquilos. Y si ustedes saben de alguna, nos mandan un mensajito y nosotros ya lo vamos agendando para corregirlo, ¿está? Porque eso puede suceder. Pero a diferencia de un cuestionario común, a este nosotros lo vamos revisando, así que no se hagan problemas. De todos modos, ¿cómo resuelvo esto? ¿Qué tengo acá que hacer? Yo les decía que los datos que tenemos son 5%, 5%, que eso es la probabilidad de que solo ocurra A. Después aparece la de tener la enfermedad B es del 10%, o sea, la probabilidad de que solo ocurra B es del 10%, y la de tener al menos una de las dos, al menos me está hablando de que tiene A o tiene B, o sea, podemos poner O, podemos poner unión, es del 13%. Y pregunta cuál es la probabilidad de tener las dos, o sea, lo que me está preguntando es cuál es la probabilidad de la intersección, o A y B. Esto me pregunta. Más que tabla, acá lo que hay que hacer es otra cosa, es aplicar la fórmula de probabilidad. Ustedes saben que la probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, cuando los sucesos no son mutuamente excluyentes. O sea que a ustedes tienen este dato, que es 0,13, 13%, igual a 0,05, la probabilidad de A, más 0,13, la probabilidad de B, menos un valor que no conozco. Bueno, pero esto se resuelve fácilmente, porque este valor lo tengo que despejar. Y efectivamente, si esto es 0,0, ni siquiera haciendo un trabajo matemático pesado, ¿no? Nada que ver. Si tengo 0,05 más 0,13, esto es 0,18. Entonces, ¿qué valor tiene que ir acá para que esto sea correcto? Y la diferencia entre 18 y 13, que efectivamente es 0,05. Perdón, acá es 10, me equivoqué, copié mal el resultado, ¿eh? Disculpen porque ahí sí hay un errorcito mío. Esto es 10, 0,10, la probabilidad de B. Entonces, 10 más 15, esto es 15, y si la respuesta es 0,02, o sea, el 2%, la opción C es la opción correcta. Así que está bien, Aldana. Pueden hacer una tabla, no hay problema, pero hacer la tabla es el camino más largo. El camino más corto era plantear la fórmula de probabilidad de la unión de dos sucesos que no son mutuamente excluyentes. De todos modos, en este ejercicio no se pedía resolución, o sea que lo único que había que hacer era marcar la opción correcta. Por Profe, supuesto yo que tengo está una bueno. ¿Cómo, perdón? Yo tengo una duda. A mí me tocó la misma, Sí,
pero la pregunta decía distinto, después los datos eran todos iguales. La pregunta decía ¿Te que acuerdas? si se sabe que una persona tiene la enfermedad A, ¿cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad B? Y yo hice que la probabilidad de B dado A era igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de A. Y me dio como resultado 0,26, pero no estaba dentro de las opciones. No sé si yo apliqué mal la fórmula o qué pasó. ¿Y cuáles eran los datos? Los mismos que están ahí, que la que usted nos mostró. Era la enfermedad. Tal cual hasta acá, incluso sí. al menos, bueno. La intersección es 0,02. Ah, bien? claro, yo usé 0,13. Claro. La intersección es lo que acabamos de hacer acá. Ajá. En eso me confundí. 0,02. Sí. Y la probabilidad de A es 0,05. Esto te da 0,40. La fórmula que usaste es correcta. La respuesta correcta nos decía que era el 20%. Perdón. Cuando me la marca como A ver. equivocada. Pues yo puse que no era ninguna y me marca que la respuesta correcta era 20%. Sí, a ver, sí te pedía la probabilidad de... Yo no tengo el enunciado, estamos trabajando sobre que vos te acuerdes bien del enunciado, ¿no? Porque cualquier Sí. cosita que cambies del enunciado cambia todo. Yo te estoy planteando que la lógica A del 5% y B del 10%. Sí. Mirá que en algunos casos cambiamos el valor de A y en otro el de B. No, es el mismo. Bueno, Y la si es el mismo, si es el mismo, el resultado correcto es 0,40. Si es el mismo. Claro. Quisiera cambiar algún número, no, pero ¿qué es lo que te tiene que quedar a vos de importante en esto? El procedimiento. Yo tendría que haber hecho tiene que quedar la probabilidad de la intersección. Exactamente. Porque cuando vos dijiste que esto es 0,13, vos en realidad acá sabés que va a intersección porque vos usaste esa fórmula, sí. Pero usaste la probabilidad de la unión, que era el dato. Claro. Y ahí Micaela está poniendo que a ella le tocó una que tiene datos diferentes, pero bueno, se resuelven de forma parecida. Bueno, profe, gracias. Ahora sí ya entendí. Bien, perfecto. Eso es lo que tenemos que lograr en esta clase de consulta. Que si hubo algunos errores, que vean que no estuvieron tan lejos, que estaban cerca de hacerlo. Les aseguro que el recuperatorio es similar a este porque nosotros hicimos un banco de preguntas grande. De ese banco de preguntas seleccionamos algunas para el parcial y dejamos otras para el recuperatorio. Y se van a encontrar con preguntas que tienen el mismo texto con números cambiados. O sea, no vamos a hacer preguntas nuevas para el recuperatorio, ya las tenemos. Sí, la fecha del recuperatorio, yo les dije los otros días en la clase, cuando me preguntaron, les dije que iba a ser el lunes 9, siempre y cuando tengamos, obviamente, las notas para el lunes, para poder dárselas a ustedes, ¿no? No pasa nada, Estefanía, por favor. Profe, en el ¿Puedo recuperatorio pasar de...? ¿se puede recuperar para subir la nota? Por supuesto. Sí, eso siempre lo mantenemos nosotros. Buenísimo. Bueno, esto creo que no hay... Bueno, sí puede ser. Esto puede ser. El porcentaje de individuos con bronquitis, que además son fumadores, se puede interpretar como... ¿Qué cosa de estas? Esto también les puede haber tocado, ¿eh? Es una intersección, es condicionada, es una unión, es un suceso elemental, es un suceso complementario.
Valeria dice, yo puse unión, pero era condicionada. Serena pregunta si es condicionada. Aldana dice unión. ¿Alguna más? Lean de vuelta con detenimiento el enunciado, por favor. El porcentaje de individuos con bronquitis que además son fumadores se puede interpretar como una probabilidad. El además es una I, efectivamente, tal cual lo están diciendo ustedes. Es intersección. Está hablando el además, chicos, el además que tenemos acá, este además. Miren, esto yo lo reemplazo por I. El porcentaje de individuos con bronquitis y fumadores se puede interpretar como una probabilidad de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo acepto, acepto que está un poquito confusa por ahí la redacción de la pregunta. Y lo podemos tomar en ese caso, porque se puede entender también como se podría entender como una condicionada. Entonces lo que vamos a hacer es habilitarla como, lo voy a dejar marcado acá, lo voy a dejar en mi Word, lo vamos a dejar habilitado como correcto también en el caso de que se haya marcado la condicionada, digamos, como estaba en el archivo original. Porque la redacción está un poquito confusa, así que yo esto lo voy a marcar acá y lo voy a dejar guardado. Les pudo haber traído alguna complicación, capaz que sí, capaz que no, si les tocó algo de esta tabla de en una población hay tantos hombres como mujeres, el 20% son varones y fumadores y el 20% de las mujeres fuman. Pero digo alguna complicación porque tenían que armar una tabla, nada más que por eso, no digo que el ejercicio sea complicado. A ver, vamos a armar acá una tabla bastante... Bueno, Aldana dice que se dio cuenta cuando terminó el parcial. Son cosas que pueden suceder. Alejandra también, bueno. Estamos hablando de varones y mujeres, fumadores y no fumadores. Entonces vamos a poner aquí las características, fumadores, no fumadores, varones, mujeres. Con distintos valores, sí aparecía, este ejercicio aparecía, hubo varias preguntas y obviamente que había uno para cada cuestionario, en el caso de que estuvieran, ¿no? Dice que hay tantos hombres como mujeres, o sea que cuando nosotros ponemos los totales, nosotros sabemos que acá hay un 50% de varones y un 50% de mujeres, porque el total de tablas tiene que dar el 100%. Eso es la primera parte, hay tantos hombres como mujeres. Después hay una segunda parte que dice el 20% son varones y fumadores. O sea que varones y fumadores, acá hay un 20%. Lo cual ya me lleva a poner inmediatamente, no era necesario completarlo, pero digo, bueno, tengo la tabla ya, ahí va un 30%. Y después dice que el 20% de las mujeres fuman. Creo que ese era el punto clave de este problema, el que les pudo haber traído, de este ejercicio digo que les pudo haber traído algún problema. El 20% de las mujeres fuman. Entonces, del total, ¿qué porcentaje es? El 20% de las mujeres fuman. ¿Qué porcentaje del total es? O cómo lo calcularon, o cómo lo calcularían si lo quieren hacer correcto. 20%, o sea, 0,2, 20 sobre 100, ¿de cuánto? ¿El 20% de cuánto? No me están respondiendo lo que estoy preguntando.
el 20% de 50%, el 20% de esta cantidad, el 20% del 50%. Cuando ustedes hacen esta cuenta, esto les da 0,10. O sea, el 10% de las mujeres fuman. Ya con eso tengo para responder la pregunta. ¿Fuman tantos hombres como mujeres? No. Fíjense que el 20% de los varones y el 10% de las mujeres. Y ojo que lo importante es que hay la misma cantidad de varones que de mujeres, o sea que directamente comparo estos. Por cada mujer fumadora, ¿hay 2 hombres fumadores? Por cada mujer, exactamente. Sí, esta es la correcta. Fíjense después, ¿por cada hombre fumador hay 2 mujeres fumadoras? No. ¿Hay un 40% de fumadores en la población? No, porque acá la suma me da 30. ¿Ninguna de las otras opciones es verdadera? No, porque la opción correcta es que por cada mujer fumadora hay 2 hombres fumadores. Los otros ejercicios que eran parecidos a este se resolvían haciendo exactamente la misma cuenta que tenemos acá, con el 20% de este enunciado y el 50% de las poblaciones. Pero, Valeria, tenías otro ejercicio, no este seguramente, porque mirá que eran muy parecidos las consignas, ¿no? Ah, bien, bien, perfecto. Pues no todas tienen la misma, o sea, las preguntas son similares, pero cambiamos valores, cambiamos alguna parte de la consigna, entonces el resultado iba variando, exactamente. Bien. Y después está este otro, no tengo acá preparado el que ustedes me pedían, pero ya lo voy a buscar, no se hagan problema. Pero está este otro que el que le tocó también, por ahí puedo haber dicho, uy, qué complicado que es esto, qué difícil que es, y sin embargo no era nada difícil. Tiene una ayuda abajo, decía, construir un diagrama de árbol. ¿Está? Entonces, ustedes lo que debían hacer en este ejercicio, y con esa ayuda que se daba, era decir, bien, ¿qué es lo que puede pasar acá? ¿De qué se trata esto? Y yo tengo inicialmente 2 grupos. Fíjense que hay, vamos a leer un poquito el enunciado para que quede mejor, ¿no? Por si a alguno no le tocó incluso. El fallo respiratorio por hipoxia es una situación seria que afecta a algunos recién nacidos. Si un recién nacido está en esta situación, a menudo es necesario utilizar oxigenación mediante membrana extracorpórea, SMO, para salvar la vida del niño. Sin embargo, la ECMO no es un procedimiento invasivo, es un procedimiento invasivo en el que se inserta un tubo en una vena o arteria cerca del corazón, por lo que los médicos intentan evitar su necesidad. Un tratamiento del fallo respiratorio hipóxico es hacer que el recién nacido inhale óxido nítrico. Para probar la efectividad de este tratamiento se asignaron aleatoriamente recién nacidos que sufrían fallo respiratorio hipóxico a un grupo que recibía óxido nítrico o a un grupo de control. Estar incorporado en un grupo u otro tiene la misma probabilidad, 50%. Es decir, que yo parto diciendo que tengo un punto común en el cual voy a tener el grupo de control, por un lado, estoy diciendo el grupo de tratamiento y grupo de control. Que un bebé recién nacido caiga en uno o en otro, dice que tiene la misma probabilidad, o sea que a cada uno de esto le corresponde 0,50. Hasta acá estoy en esa parte del ejercicio. Después dice, en el grupo de tratamiento, en este grupo de tratamiento, el 45% tuvo un resultado negativo. O sea, el resultado puede ser positivo o puede ser negativo en ambos casos. Ese es el diagrama de árbol. En el grupo de tratamiento, 0,45. En el grupo control, el 64 tuvo un resultado negativo. Ah, perdón, dice negativo, ¿no? Yo ahí
45 negativo. Leí positivo, no sé por qué. Miren, 45% de los recién nacidos tuvieron un resultado negativo. Acá va 0,45 abajo. Y en el grupo de tratamiento, en el grupo de control, perdón, el 64% tuvieron un resultado negativo. O sea que también acá va 0,64. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Poner los complementos. 0,55, 0,36. Bueno, ¿hasta ahí se entiende esto? El diagrama de árbol era chiquito, era bastante sencillo, pero bueno, había que pensar un poquitito. La probabilidad de obtener un resultado negativo, o sea que lo que yo tengo que hacer es, ya sea que vaya por el grupo de tratamiento, o que vaya por el grupo de control, lo que me está pidiendo es este resultado, negativo. Entonces, la probabilidad que nos está pidiendo, tengo que multiplicar las ramas y sumarlas. 0,50 por 0,45 más 0,50 por 0,64. Eso es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Si ustedes hacen la cuenta, yo lo estoy haciendo acá en este momento, nos da 0,545. Ahí lo que me estás diciendo, Serena, lo que vos hiciste, si la cuenta hiciste 0,64, lo voy a escribir acá, más 0,45, pero solamente dividiste por 2 al 0,45, está mal. Ahora, si vos hiciste toda la cuenta y dividiste por 2, es exactamente lo mismo que esto, o sea que lo hiciste bien. Sí, Serena, lo hiciste correctamente. Y eso lo podías hacer porque la probabilidad era 0,50, porque era la misma. Si hubiesen cambiado las probabilidades, ya esta cuenta no la podías hacer y sí o sí caías en las multiplicaciones. Pero está bien, Serena. El ejercicio plantea así. Si se casan dos personas portadoras del gen de albinismo, cada uno de sus hijos tiene una probabilidad de 1/4 de ser albino. La probabilidad de que el segundo hijo sea albino es la misma, 1/4, independientemente si el primero fue o no albino. De forma similar, el resultado de un tercer hijo es independiente de los otros dos y así sucesivamente. Construir una tabla de distribución de probabilidad de hijos albinos de un matrimonio en el que ambos esposos son portadores del gen de albinismo. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo un hijo sea albino? ¿En qué se complicaron con este ejercicio? Me llama la atención, porque es más simple que otros de los que estuvimos viendo. Pero bueno, puede pasar. Acá hay una cosa que es la probabilidad de que sea albino. Es 1/4, o sea, 0,25. Un dato, ¿no? El dato 1/4 que aparece. ¿Cómo plantearon este ejercicio? ¿De qué forma lo plantearían? No hay una, hay varias. $0,25, Serena. O sea que la probabilidad de no albino, que sería Q, es 0,75. Puede ser que en tu ejercicio haya aparecido 0,2 y entonces Q era 0,8 y es correcto lo que estás diciendo. ¿Está? ¿Qué usarían para resolver esto? ¿Qué tabla de distribución de probabilidad muestra? Sí, Serena, si tenés un quinto es correcto, es 0,2 y 0,8 tal cual vos estás diciendo. Perfecto. ¿Cómo resuelven este ejercicio? Hay un camino largo y un camino corto. ¿De qué manera hiciste la tabla, Serena? ¿O qué tipo de distribución se trata?
Vamos, qué fácil esto. ¿Qué tipo de distribución es? Claro, clarito que es binomial. Es muy claro que es binomial. Es una distribución binomial. El problema es que si ustedes no interpretaron que n era igual a 3 y lo hicieron con otro valor, los resultados van a ser diferentes, pero como es un problema en el cual nosotros tenemos que corregirlo manualmente, vamos a corregir después de lo que interpretaron. Si hubiesen tomado con n igual 3, y vale lo mismo, Serena, si tomaste otros valores, nosotros acá teníamos que construir una tabla en donde informara x igual 0, x igual 1, x igual 2, x igual 3, calcular las probabilidades binomiales y hacer la suma. Esta suma nos tiene que dar 1. Si en vez de hacer lo contrario hiciste con 5, te tiene que dar también 1, tomando de 0 a 5. ¿Se comprende esto? No, profe, yo, Aldana habla. A mí me tocó este mismo, pero decía, me preguntaba cuál era la probabilidad de que más de un hijo sea albino. Pero ¿por qué tomás? ¿Por qué se toma 3? Porque dice así, yo lo tomé como que decía así sucesivamente, entonces como que no sabía cuántos hijos. ¿Y tomaste n cuánto vos? No lo pude hacer. No, aparte se me tiró la computadora en el medio del parcial, así que ese lo dejé al final y no llegué a hacerlo. Entonces me quedé ahí media nublada con ese. Bueno, por eso yo le decía a Serena, podés tomar n igual 3, podés tomar n igual 4, podés adoptar n igual 5, porque lo que estamos hablando nosotros es que ustedes sepan hacer la distribución de probabilidad. Y si a vos te pide a lo sumo 1 albino, a lo sumo 1, quiere decir que pueden ser 0 o pueden ser 1. Entonces vos lo único que tenés que calcular es esos dos. Claro, a mí el mío me decía más de 1. ¿Cómo sería con más de 1? Bueno, más de 1 es 2, 3, 4, etc. Entonces yo lo calculo claro, como yo 1 no sabía menos. hasta dónde llegar. No, pero escuchá, 1 menos la probabilidad de que sea 0 o de que sea 1. Ah, Calculo esto y a este valor lo hago por probabilidad contraria. ¿Entiende? más o menos. ¿Qué daría? ¿Qué resultado daría ahí? Y bueno, pero todo depende de qué valor de n adoptes. Si adoptas n igual 3 te da un resultado, si adoptas n igual 4 te da otro, si adoptas n igual 5 te da otro. Porque estos valores van cambiando porque acordate que en la fórmula de distribución normal vos tenés n sobre x por p a la x por q a la n menos x.